y me quede callado. Si entraste al arca es para que salgas, no para que te quedes adentro. El tiempo de duración dentro del arca fue necesario para que Noé recapacitara y su familia recapacitara. Noé no necesitaba recapacitar porque él fue hallado justo. El mensaje era para la familia de Noé que con ellos se iba a poblar de nuevo la tierra. Finalmente, salidos del arca, la Escritura dice lo siguiente, lo leímos recién, en el capítulo 8, versículo 16. Yo lo leo de nuevo y vamos a ver algo. 8:16. Elohim habló a Noé diciendo: sal del arca tú y tu esposa, tus hijos y la esposa de tus hijos contigo. El versículo 18 dice: salió Noé y con él sus hijos, su esposa, la esposa de sus hijos, y todo ser viviente, todo ser que andaba arrastrándose, todo ser volador y todo lo que se mueve sobre la tierra, salieron del arca de acuerdo a sus especies, y Noé erigió un altar a Hashem y tomó de todo animal puro, de toda ave pura, y ofreció ofrenda sobre el altar. Cuando hubo que salir del arca, salieron los 8 humanos. Noé salió primero. Y Noé no perdió tiempo, hizo un altar de adoración. Vuelvo a insistir, Noé no tenía o no necesitaba entrar al arca. Noé ya era justo, ya estaba hallado justo. Si el Eterno hubiese querido, lo hubiese levantado, lo hubiese puesto en una nube sobre el diluvio y punto. Lo que el Eterno quería hacer era volver a poblar la tierra de una familia justa, que era lo que tenía que pasar a lo largo del tiempo que estuvieron en el arca. Estuvieron exactamente un año. La Escritura dice que en el mes primero del año 601 de Noé salieron. Estamos en el mes de Tisrei. En el año 601, en el primer mes, en el día primero. ¿Qué es ese día? Rosh Hashanah. ¿Qué día es ese? El día de Yom Teruah, el día de las trompetas. Ese día, la tierra se secó, pero todavía no estaba habitable. Van a pasar todavía varios días, va a pasar todo el mes de Tisrei para volver a estar habitable. Finalmente salieron y dice que pisaron en seco. Esta foto es el reposo. Antes dice que las aguas llegaron por 150 días, permanecieron y empezaron a descender. Y en el mes que está acá, en el mes séptimo, a los 17 días, siempre contando desde Tisrei, a los 17 días dice que el arca reposó sobre los montes Ararat. ¿Qué pasó el 17 del mes séptimo o mes de Nisan? El día 17 de Nisan es el día de la resurrección de Yeshua. Yeshua, el día 14 de Nisan, fue sacrificado entre las 2 tardes en un madero. Y pasó 3 días y 3 noches, como enseña el profeta Jonás. Y el último día, en el Abdalá, en el cierre de Shabbat, él resucitaba. Era el día 17 de Nisan. El Eterno, Yeshua dijo: vengan a mí todos los que están cansados y trabajados, y yo los haré descansar. Noah significa reposo. Y el día 17 de Nisan, cuando él resucita, también el arca se deposita y reposa, dice la palabra exactamente, sobre los montes. Lo que estamos viendo es la sombra profética de la manifestación de Yeshua como el reposo perfecto para nosotros. La carta a los hebreos advierte al pueblo, al pueblo de la diáspora, a nosotros: cuidado, no pierdan el segundo reposo. No vaya a ser que por causa de incredulidad y desobediencia nos perdamos el reposo final, que tiene que ver con volver a quedarnos acá en la tierra y disfrutar del cielo nuevo y la tierra nueva que va a descender, la nueva Jerusalén. Esta es la enseñanza que termina
con el arco iris. ¿Dónde dibujo el arco iris? El arco iris es la señal de pacto para que el Eterno se acuerde, de no emitir juicio contra nosotros. Las nubes representan la causa de división entre el Eterno y nosotros. A la hora sexta, igual que al año 600 de Noé, dice que el cielo se cubrió de tinieblas mientras Yeshua clamaba del madero: Padre mío, ¿por qué me desamparaste? En la hora sexta del día 14 de Nisan, él era enjuiciado. Y las tinieblas cubrían el cielo y generaban separación entre el Eterno y su pueblo. Pero a diferencia del diluvio, nosotros vamos a ver que el diluvio eliminó las personas pecaminosas, pero no eliminó el pecado. Yeshua, que es la foto, es la sombra, mejor dicho, esto del diluvio es la sombra de Yeshua. Yeshua eliminó el pecado, no eliminó al hombre. Esto es maravilloso. Y quiero que comprendan que la nube, cuando vean nubes, es porque hay división entre el hombre y el Eterno. Y cuando vean el arco, aparte de ser bonito a los ojos, es una señal de advertencia. Es la nueva oportunidad que te hace ver el Eterno preocupante de que Él tendría que enjuiciarte o enjuiciarme, destruirme. Pero gracias al pacto que hizo con Noé, dice que eso dura por todas las generaciones. Cuando veas el arco iris, ponete a pensar qué hay falta rectificar, qué dejaste de hacer, qué no estás haciendo y cómo estás entrando al arca o cómo salís preparado del arca cuando enfrentás al mundo. La señal del arco iris tiene esa enseñanza y ese poder. Vamos a pasar rápidamente a la nueva generación. Esto es, una vez que salió Noé, Jafet, Cam y Sem, son los hijos, perdón, está al revés, lo dije mal yo, esto está bien puesto, Sem, Cam y Jafet. Sem, el primogénito. Y dice la escritura en Génesis 9:32 que de ellos se iba a poblar la tierra. Por lo tanto, en alguna, sí o sí, el último redondelito de tu árbol genealógico es Noé. Sí o sí somos parientes de Noé, porque él es la única alma que había quedado junto con sus hijos. Estas 8 personas se van a encargar de poblar la tierra. Y de aquí el Eterno va a sacar una simiente incorruptible con la cual va a llegar a nuestros días, y hoy nosotros podemos ver en esa simiente cómo Yeshua fue manifiesto. Pero hay un evento que ocurre, que nos advierte y que tiene que ver con la enseñanza de esta parashá. Dice que Noé en sus días, no sabemos en cuándo, pero él plantó una viña. Y esa viña le produjo a él, al beber el vino, borrachera. Él se embriagó. ¿Por qué se embriagó? Acá hice un dibujo. En el día segundo de la creación, el Eterno separó las aguas de abajo y las puso arriba y creó lo que era el cielo. Esto es una capa hiperbárica que hace que los rayos del sol, no aquí porque no estaban creados, pero después sí, y en el tiempo de Noé esta agua se veía, hacía que los rayos solares no hicieran daño. Si leemos la escritura en el capítulo 7, dice que él rompió las fuentes de los cielos y las fuentes de abajo. Esta agua se gastó, o mejor dicho, la invirtió el Eterno para el juicio y ya no existió más. Ahora toda la creación quedaba sujeta al efecto del sol. Por eso la borrachera. Si nosotros pensamos que en el día tercero, o sea, ¿de dónde salieron las aguas de abajo? Porque acá la escritura dice que sobre la tierra había agua y del otro lado había tinieblas mirando al abismo. ¿De dónde salieron las aguas? Si era tierra, agua, cielo y agua. Cuando en el tercer día el Eterno le dice al agua, correte, y ahí arma los mares, y dice, salga la tierra hacia arriba. Si esto
si tuviéramos que hacer que las aguas se corran, estas aguas tendrían que pasar acá arriba. Al comprimirlas o hacer caso, porque no es que desaparecieron, sino que se corrieron. La tierra no se agrandó, simplemente que hubo agua. Si fuera así, lo que hubiese pasado es que hay un desnivel, la tierra estaría acá abajo y las aguas acá arriba. ¿Qué es lo que creó el Señor? Las capas subterráneas de agua. Estas aguas pasaron acá abajo. Entonces, cuando vino el diluvio, esto subió y las tierras quedaron a la altura de las aguas, pero las aguas que sobraban acá pasaron abajo y son las capas subterráneas de agua, los abismos del mar. Cuando el diluvio se desató, las fuentes de arriba se rompieron y las fuentes de abajo salieron hacia arriba. Con esas aguas, el Eterno rompió toda carne pecaminosa, mató, deshizo toda carne pecaminosa. Aquí va a pasar algo. Por causa de esta borrachera, dice que él entró a su tienda, a un lugar privado. Y dice que Cam, la escritura lo llama el más pequeño, pero no es el más pequeño. Pequeño se refiere al nivel espiritual que tenía él. Era el de más bajo nivel espiritual de la familia. Dice que vio su desnudez y fue y se lo contó a sus hermanos. Y dice que Sem, la Torá dice que Sem tomó una túnica, lo llamó a Jafet y juntos fueron a cubrir la desnudez de su padre. ¿Qué es la desnudez de su padre? Bueno, hay tres teorías. Una teoría es que Cam castró a su papá, a Noé. La segunda teoría es que Cam violó a su padre. Por eso ese vio es un montón de cosas atrás. Lo que dice la escritura es que Cam debe haber violado a su padre, porque este Cam participaba de las fiestitas que se hacían antes del diluvio. Y la otra versión es basada en la maldición que Noé hace después de despertarse. A ver, cuando Noé se despierta, toma conocimiento de lo que había pasado. No sabemos cuánto tiempo le lleva a tomar conocimiento, pero si hubiese sido castrado, yo creo que hubiese tenido un dolor muy grande como para levantarse y ejercer juicio sobre sus hijos. Si fuese violado, su reacción podría haber sido violenta, obviamente, y es una posibilidad. La que yo creo es, en función de lo que dice Noé, Noé maldice a Canaán, no a Cam. Maldice a Canaán, que es su primer hijo. Y Canaán, yo entiendo, por lo que dice la Escritura, que al ver la desnudez de sus padres, si vamos a la ley levítica, en Levítico capítulo 8, verso 18, dice: no descubras, no tengas incesto con la esposa de tu padre, ni con tu padre, porque estás descubriendo la desnudez de tu padre. ¿Qué es la desnudez del padre? Estar en intimidad con la esposa de tu padre. En este caso, Cam tuvo incesto con la esposa de Noé, con su mamá. ¿Por qué accedió la madre? Vuelvo a repetir, los que entraron al arca entraron gracias a la causa de Noé, a la conducta de Noé. Los demás no tenían una conducta elevada como para no practicar aquello. Entendemos que Canaán, o Kenán, como le llama la Escritura, es fruto de Cam y de la madre de la esposa de Noé. Y por eso pasó esto. Ahora, ¿de dónde se abrió esta puerta de pecado? La misma causa por la cual Adán y Eva son echados del huerto. La misma causa por la cual viene el diluvio, que es la sexualidad abusiva, el sexo abusivo. Al nivel, la Escritura dice que los animales tenían sexo de distinta especie entre ellos.
Y los hombres tenían sexo hasta con las aves, pero una cosa que no entra en la mente. ¿Por qué? Cuando el Eterno le dice en Génesis 7:1 a Noé, entra tú y toda tu casa, el primero que tenía que entrar era Noé y luego su casa. Pero cuando leemos Génesis 8:16, le dice, tú y tu esposa y los que están contigo salgan de tu casa. Pero si leemos la Escritura, dice que salió Noé, sus hijos, después su esposa y después las esposas de sus hijos. Este mensaje es para nosotros sacerdotes. Si vos no te elevás con tu esposa, si esposa vos no te elevás con tu esposo, corres peligro de violación. No de la violación sexual, pero de perder el lugar, de violar el lugar que Dios te dio como identidad, como gobierno. El matrimonio es el que tiene la derecha de Dios. El matrimonio es el que recibió la bendición de Dios. El matrimonio es el lugar de consolidación de Dios. No es otra cosa, porque el matrimonio es espejo del Eterno con su esposa, que es Shabbat. ¿Qué pasó acá? La mujer se dejó ganar por la presencia de los hijos y en vez de salir Noé, esposa e hijos, Noé salió con sus hijos y después salieron las esposas. Esa grieta volvió a abrir el pecado y volvió a contaminar la tierra. Eso es lo que produjo la consecuencia de la borrachera, de la falta de conciencia. Noé fue afectado por esto y los demás aprovecharon la falta de conciencia de Noé, porque Noé se perdió, la borrachera te pierde. Entonces el único justo que había sobre la tierra perdió el gobierno, se metió en su tienda, se encerró allí y el pecado volvió a ganar terreno. A partir de allí vemos en la genealogía, nos vamos a meter aquí en Babel, vemos en la genealogía que de Adán a Noé hay 10 generaciones y eso es el desarrollo del árbol de la vida. A lo largo de eso hay hombres que tienen que ver con exclusivamente la simiente incorruptible, pero también hay 10 generaciones de Noé a Abraham y ahí es lo que se desarrolla en paralelo con la simiente incorruptible, es el árbol de la inclinación al bien y al mal, que también tiene 10 dimensiones en el alma, así como estudiamos las 10 dimensiones del alma restaurada. A lo largo de ello, y lo vemos en la Escritura, en el capítulo 10 son numeradas todas las descendencias. Y cada vez, a ver, lo voy a leer con un ejemplo para que se pueda entender. En el capítulo 10 dice: dice el 21, también a Shem le nacieron hijos. Él fue ancestro de todos los que habitaban en la otra orilla, hermanos de Jafet el mayor. Los hijos de Shem, Elam, Ashur, Arpajad, Lud y Aram. Los hijos de Aram, Uz, Hul, Geter y Mash. A Eber le nacieron 2 hijos. El nombre fue Peleg, por el cual fue dispersada la tierra. Y el nombre de su hermano fue Joctán. Y Joctán engendró a Almohad, a Shelef, y da toda la lista. Estaban establecidos desde Meshá. A ver, espérenme un cachito, quiero encontrar. Perdón, en el capítulo 11 es más claro. En el capítulo 11 dice: estos son los descendientes de Shem. Shem tenía 100 años cuando engendró a Asparjad, 2 años después del diluvio. Después de haber engendrado a Asparjad, Shem vivió 500 años y engendró hijos e hijas. Este versículo se va a repetir cambiando los nombres de cada papá y cada hijo. Pero aquí solo nombra a Shem y a Asparjad, que es el de la simiente incorruptible. Los demás hijos e hijas forman parte de la familia de Shem, pero no necesariamente de la simiente incorruptible. Esto traído a nuestros días es que dentro de la simiente nosotros nos volvemos locos para que la familia se salve.
que mi esposo venga a la congregación, que mi hijo se recupere y venga a la congregación, que no ande por otro lado perdido. La lucha que tenemos por emociones con la familia tiene que ver que no estamos haciendo lo que dice la Escritura. La Escritura dice que Shem tuvo un hijo que se llamó Arpajad y ese es el yacimiento incorruptible. De los demás dice tuvo hijos e hijas y no las vuelve a mencionar. Si se salvan o no es por usar el libre albedrío, y eso es lo que tenemos hoy nosotros. Pero siempre el Eterno va a levantar una persona que les va a hablar a los de tu familia. Siempre el Eterno va a tener preparado a alguien con simiente incorruptible que le va a hablar a los que forman parte de la familia pero que están rebeldes al Eterno. Y esta es la enseñanza de este pasaje. Babel es el asunto de la confusión. Nimrod, la última parte que quiero compartir, tiene que ver con el nacimiento de una simiente corruptible, que es el paganismo, es el ocultismo, es la astrología. Todo eso nació en Nimrod, el descendiente de Cam. Y Nimrod, que significa destructor, lo único que hizo fue destruir el poder de la Torá. Nimrod sabía a través de su familia y principalmente de su tío Shem, o de su ancestro Shem, que es el portador de la voz del Eterno para este tiempo, que las letras hebreas tenían poder. Las letras hebreas son las que van armonizando el alma y son las que crearon todo. Lo que quiso hacer Nimrod y concientizó a todos los que estaban con él, incluso a familiares de Noé, a usar esas letras para empoderarse, y dice la Escritura, hagamos un nombre. ¿Cómo se deduce esto? Vamos a leer Génesis 11 y ya empezamos a terminar. Génesis 11 en Babel. Toda la tierra tenía una misma lengua y vocablos unificados. ¿Qué está diciendo? Lo único que había era lo que nosotros llamamos hoy idioma hebreo. No había otra cosa. Con esa misma lengua y esos vocablos unificados, el Eterno diseñó, Elohim diseñó la tierra. Quiere decir que Nimrod sabía que las letras o los vocablos o las palabras en hebreo tenían poder. Y por eso él empezó a generar una conciencia de poder en su gente, a manipular a la gente, pero a conducirla por el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dejaron la creación de Dios porque dice que se fabricaron ladrillos. Fabricar ladrillos es cocer tierra, cocinar tierra. Lo que él hizo fue destruir la anatomía natural de la tierra. Al cocinarla, la echó a perder. ¿Es mejor? Sí, hoy usamos ladrillos. Pero él la corrompió, porque lo natural es lo bueno de Dios. La tecnología, él empezó a usar el árbol de la ciencia del bien y del mal y dijo, hagámonos un nombre. ¿Qué nombre? Un nombre como el de Hashem. Un nombre. Porque el Eterno se llama Hashem, el nombre. Y él dice, hagámonos un nombre. O sea que iba a haber dos dioses en la tierra, ellos y Hashem. Eso es lo que quiso hacer él. Y la torre fue el recurso para tener ese nombre, ese privilegio. ¿Qué hizo el Eterno? Descendió. El descender es sojuzgar a la creación. Y ahí es donde confundió su lenguaje y a partir de ahí los idiomas. Para estas alturas, Nimrod, esposo de Semiramis y padre de Tamuz, ya había creado la estatuita de papá, de mamá y el bebé en brazos de la mamá. Así como lo vemos en la Iglesia Católica, así como lo ves en la cultura hindú, así como lo ves en la cultura fenicia. Papá, mamá y el bebé en brazos. Ya estaba. De hecho, Abraham era hijo de un hombre que fabricaba estatuillas para Nimrod. Era un general. Eso ya lo vamos a ver en el estudio que viene. Pero a estas alturas Nimrod había colonizado las mentes de las personas. Había conquistado las mentes y las había llenado de paganismo. Cuando las lenguas se confundieron, dice que cada uno fueron dispersados. En esa época nace Peleg, como dice la Escritura, le llamaron a él Peleg, que significa división, porque ahí fue dividida la gente en el mundo. Y ahí se partió la tierra y dejó de ser tierra y mar, se empezaron a tomar forma. Lo que te quiero decir es que 70 naciones nacieron, 70 idiomas,
y cada uno se llevó un idioma nuevo. Y esta es la gran diferencia. El vocablo único, la palabra única de Hashem nunca fue pervertida, fue reservada para los que Él quiera. Pero los demás idiomas que el Eterno permitió que los demás conocieran y por lo cual se confundieran, necesitaron del hombre para diseñar la escritura. El idioma español tiene una escritura, el griego tiene otra, el ruso tiene otra, la escritura china, la árabe, todas tienen caracteres diferentes y todos los lenguajes siguen siendo adulterados porque dentro de cada país hay un dialecto, un lenguaje. Cuando vas al norte de la Argentina te dicen de una manera, a tu niño lo llaman chango y chinita, y venís acá y te dicen pibe, piba, ¿me entienden? Fue todo adulterado. Y con ellos en el corazón se llevaron la cultura del paganismo y así se alejaron. La parashá finaliza con algo muy importante, la genealogía de Shem. Shem es la persona que vivió incluso hasta la época de Abraham. Abraham es la 10ª generación desde Noé. Y Shem es el que se conoce en la escritura como Melquisedec, y él es el que empezó a instalar en los distintos pueblos institutos bíblicos, por darles un nombre. Así va a empezar la parashá próxima con la historia de Abraham. Para finalizar, les quiero dejar el regalo más hermoso que tiene que ver con toda la enseñanza. La palabra Noach se escribe con la letra Nun y la letra Chet. Pero estas letras invertidas forman la palabra Gen, que significa